La mesa guardó silencio. Eleanor abrazó a nuestra madre. Catherine me tomó la mano y la apretó. Miré a mi mamá. Te perdono, pero necesito tiempo. Ella asintió entre lágrimas. Esperaré. La abuela me hizo un gesto. Cuéntame todo. Y conté. Hablé del Marriott, de las clases nocturnas, del primer contrato en Kendall Square, de Carla, Jerome, Amy y los otros 177 que ahora trabajaban conmigo. Conté del contrato con Mass General, de la crisis en O4 y de trabajar hasta las 2 de la mañana para salvar cirugías. Tío Paul dijo, empleas a personas que dependen de ti. Eso es liderazgo. Tía Diane agregó, y lo hiciste sin su ayuda. Eso lo hace aún más impresionante. Catherine añadió, he trabajado con decenas de proveedores. La mayoría trata a sus empleados como recursos desechables. Rosalind trata a los suyos como familia. Por eso su empresa tiene éxito. Mi papá permaneció en silencio todo el tiempo, mirando su bagel intacto. Guardamos el equipo. La sala de entrenamiento. Guardamos el equipo. La sala de entrenamiento, donde los nuevos empleados aprendían los protocolos de seguridad. El piso administrativo, donde mis 8 colaboradores manejaban horarios, nóminas, contratos y cumplimiento de normas. Se detuvo frente al tablero de empleados, 180 caras, nombres, fechas de ingreso. ¿Sabes todos sus nombres?, preguntó. Todos, y los nombres de sus hijos, respondí. Tocó el marco de un contrato en la pared. No tenía idea, dijo. Lo sé, contesté. Quedamos en silencio. Luego me abrazó. La primera vez en 7 años. Estoy orgulloso de ti, dijo. Lo dejé hacerlo. A mediados de diciembre, invité a mis padres a la fiesta anual de Sterling. Mi papá estaba con gripe y no pudo venir. Mi mamá vino sola. Fue algo sencillo, empleados y sus familias, pizza, refrescos, intercambio de regalos tipo amigo secreto, niños corriendo por todos lados. Alquilamos un centro comunitario en Dorchester. Mi mamá se quedó cerca de la pared, observando. Carla, mi primera contratada y ahora mi gerente de operaciones, se acercó a ella. ¿Eres la mamá de Rosalind? Sí. Es increíble. El año pasado pagó los brackets de mi hija. Dijo que era un bono por desempeño, pero sé que no estaba en el presupuesto. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Más tarde me apartó. Eres mejor persona de lo que yo te enseñé a ser. Negué con la cabeza. Tú me enseñaste más de lo que crees. Me enseñaste lo que no debía hacer. Ella rió, triste pero sincera. Eleanor sugirió una segunda cena de Thanksgiving a finales de diciembre en casa de mis padres. Un Dover. Acepté con una condición, podía llevar a 2 empleados. Llevé a Carla y a Jerome, ambos padres solteros con hijos. La hija de Carla, Maya, tenía 7 años, el hijo de Jerome, Dante, 9. Mi mamá puso lugares extra sin dudar. Mi papá se arrodilló para hablar con Dante. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Dante sonrió, como la señora Clark, una jefa que sea buena. Mi papá me miró. Algo cambió en su rostro, orgullo, arrepentimiento, reconocimiento. Comimos juntos, reímos, contamos historias. No era la familia que yo había querido, pero sí era la familia que estaba construyendo. Eleanor y yo cocinamos lado a lado, como cuando éramos niñas. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotras. Es 20 de diciembre de 2025. Sterling acaba de firmar un contrato de arrendamiento para una segunda oficina en Providence, Rhode Island. Estamos contratando a 40 personas más. Mi papá llama todos los domingos. Mi mamá participa como voluntaria en la colecta de juguetes de Sterling. Eleanor dejó su firma y se unió a una organización sin fines de lucro que se dedica a la ley de inmigración, un trabajo que realmente le importa. No es perfecto, pero es real. Durante años creí la historia que me contaron sobre mí, que no era suficiente, que servir era vergonzoso. Aprendí la verdad,
El servicio es poder cuando lo posees. El liderazgo no necesita escenario. Mis padres me medían con la regla equivocada: títulos, diplomas, prestigio. Pero yo construí algo que importa. Empleo a personas que mantienen a sus familias gracias a mi trabajo. He salvado cirugías. He ayudado a que hospitales se mantengan abiertos. He creado estabilidad para 180 personas que dependen de mí. Ese es un legado que ningún diploma puede igualar. Sigo viviendo de manera sencilla. Sigo manejando un Honda. Sigo llegando a los recorridos a las 5 de la mañana. Pero ahora, cuando entro a una sala, entro como yo misma. No como ellos pensaban que era, no como querían que fuera, solo yo. Y eso basta. Si tu familia alguna vez te ha subestimado, si te han medido con estándares que no son tuyos, si te han hecho sentir invisible, te veo. No estás solo. No necesitas su aprobación para construir algo que realmente importe. Solo necesitas empezar. Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos una comunidad de personas que se niegan a quedarse invisibles. Porque los que somos silenciosos somos los que cambiamos todo. Eleyanar lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho, Ros, lo siento tanto, susurró. Mi papá empujó su silla y dijo: no puedo. Necesito salir. Se levantó, me miró, vio la pantalla del iPad todavía mostrando mi contrato, miró a mi mamá. No puedo hacer esto ahora. Salió, y esta vez no regresó. Los demás invitados, amigos de Eleyanar y algunos primos, comenzaron a inventar excusas educadas y se fueron. La energía había cambiado de celebración a algo tenso e incómodo. Catherine se acercó mientras me levantaba para irme. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No tenía idea de en qué me estaba metiendo. No hiciste nada malo, le respondí. Solo dijiste la verdad. Eso es todo lo que siempre quise. Me abrazó, rápido y profesional, pero genuino. Eres uno de los mejores proveedores con los que he trabajado, dijo. Y por lo que acabo de ver, eres una de las personas más fuertes que he conocido. Jonathan me estrechó la mano, lo digo en serio. Si alguna vez necesitas asesoría legal, llámame. Casi me reí. Gracias. La sala se vació hasta que solo quedamos Eleyanar, mi mamá y yo. Mi mamá se quedó sentada, inmóvil, mirando el mantel. Eleyanar se levantó. ¿Podemos hablar? Solo nosotras. Caminamos hacia un rincón tranquilo cerca de las ventanas. Abajo, Boylston Street brillaba con los faros y las luces de la calle. Lo siento, dijo Eleyanar, con la voz quebrada. Lo siento mucho, Ros. ¿Por qué? Por todo. Por no defenderte. Por dejar que te borraran, dijo, secándose los ojos. Te llamé la desertora, la decepción. Les dije a todos que estabas descubriendo tu camino, como si eso fuera un eufemismo para fracaso, pero tú fuiste la valiente. Yo no dije nada. Hice todo lo que ellos querían. Continuó, Columbia Lab Review, la firma y la mitad del tiempo estoy miserable. Odio el derecho de fusiones. Odio a mi jefe. Odio tener 35 años y no haber tomado nunca una decisión sin que alguien la aprobara antes. Tú todavía puedes elegir diferente, le dije. Ella asintió, con lágrimas cayendo. Quizá lo haga. Me abrazó. De verdad, me abrazó. No fue el abrazo educado y suave que habíamos practicado durante años. Te quiero, susurró. Debí haberlo dicho más veces. Lo sé. Yo, respondí. Me miró. De verdad, yo, dije. Me miró, de verdad me miró, y ahí lo vi, no tenía idea de quién era yo. No realmente. Había construido en su cabeza una versión de mí, la fracasada, la vergüenza de la familia, y había creído tanto en esa versión que la verdadera Rosalind se había vuelto invisible. No sé si puedo, susurró. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, le dije mientras recogía mi bolso y caminaba hacia la salida. Rosalind, me detuve, pero no me volteé. Estoy orgullosa de ti, dijo.
Las palabras flotaron en el aire. ¿Me giré, de verdad? Asintió, llorando. Solo no sé cómo mostrarlo. No sé cómo reconciliar lo que pensaba con lo que eres. Descúbrelo, dije. Aquí estaré cuando lo hagas. El uberista era un hombre tranquilo de unos 50 años, que no hizo preguntas mientras subía con las lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Está bien, señorita? Sí, respondí, lo estaré. Boston pasó borroso por la ventana. Mi teléfono vibró. Eleanor, por favor no te rindas con nosotras. Sé que no lo merecemos, pero por favor, te amo. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Pensé que me sentiría triunfante, justificada, finalmente vista. En cambio, me sentí vacía. Había demostrado que era suficiente, pero aún así los había perdido. O tal vez nunca los tuve de verdad. Eleanor llamó el domingo por la mañana. Casi no contesto. Ross, solo escucha, por favor. Escuché. Mamá y papá quieren hablar. Hay un brunch en su casa esta mañana. Abuela, tío Paul, tía Diane, todos van a estar. Saben que pasó algo, pero no saben qué. Mamá me pidió que te invitara. Por favor, él. Sé que no nos debes nada, pero por favor. Miré la pantalla de mi laptop. Tenía un calendario de personal que terminar, 3 facturas que revisar y una sesión de capacitación de seguridad que preparar para el lunes. Catherine y Thomas también vienen, agregó Eleanor. Los invité. Pensé que querrías respaldo. Me sorprendió. ¿Por qué vendrían? Porque Catherine me llamó ayer y dijo, tu hermana merece testigos, así que los invité. Cerré la laptop. Iré. La mesa estaba puesta para 12. La abuela Dorothy, al frente, observaba todo con ojos agudos. Tío Paul y tía Diane se mantenían cerca de la cafetera, susurrando. Tía Diane me vio primero. Rosalind. Eleanor dijo que hubo un malentendido en la cena. Algo así, respondí. Mi papá entró, me vio y se congeló. Sus ojos estaban rojos, no había dormido. Rosalind, hija, quedamos ahí, 2 extraños en la misma habitación. Señaló su estudio. ¿Podemos hablar en privado? Lo seguí. El estudio estaba lleno de libros, economía, política, teoría. Su diploma de doctorado del MIT colgaba en la pared. A su lado, fotos, la graduación de Eleanor, su aceptación en la Facultad de Derecho, su primera comunión. Yo no aparecía en ninguna. Cerró la puerta y se giró para mirarme. Lo busqué, dijo mi papá, con la voz quebrada. Tu empresa, los artículos, los contratos, tú lo hiciste sola. Tuve ayuda, respondí. Solo que no de ustedes. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Lo siento, dijo. No sé qué más decir, lo siento. No basta con un lo siento, todavía, dije, pero es un comienzo. Regresamos al comedor. El brunch había comenzado, bagels, salmón, queso crema, ensalada de fruta. Conversación casual. Entonces Catherine se sentó junto a la abuela Dorothy. Ya inmersas en su charla, dijo de manera casual, Rosalind le estaba contando a Dorothy sobre la limpieza de emergencia en abril. Está muy impresionada. La abuela se volvió hacia mi papá. Edmond, ¿de qué habla Catherine? Mi padre apoyó cuidadosamente su taza de café. Rosalind tiene una empresa, muy exitosa. Nosotros no lo sabíamos. Los ojos de la abuela se entrecerraron, no sabían o no preguntaron. Silencio. Tío Paul preguntó, ¿qué tipo de empresa? Servicios de instalaciones, dije. Limpieza y saneamiento para hospitales, universidades y oficinas corporativas. ¿Qué tan exitosa?, preguntó tía Diane. 180 empleados, dijo Catherine. 12 millones en ingresos anuales, certificación ISO, uno de nuestros mejores proveedores. Las cejas de tío Paul se levantaron. Rosalind, eso es extraordinario. La abuela cruzó las manos. Siempre supe que esa chica tenía carácter de acero. Mi mamá se levantó de golpe. Necesito decir algo.
La mesa se silenció. Su voz temblaba. Le enseñé a Rosalind que su valor venía de un título y un diploma. Me equivoqué. Le enseñé que el trabajo intelectual era superior al manual. También me equivoqué en eso. Ella construyó algo real, algo que importa. Emplea a personas que mantienen a sus familias gracias a su liderazgo. Y yo no podía verlo porque estaba demasiado ocupada sintiéndome avergonzada de lo que pensaba que era. Se secó los ojos. Lo siento, Rosalind. Lo siento mucho. Tenemos 180 empleados. Atendemos hospitales, universidades y oficinas corporativas. Más general es nuestro cliente más grande. Jonathan se inclinó hacia adelante, con curiosidad genuina. ¿Cómo lo hiciste, quiero decir, empezar una empresa a los 25? Le conté que primero trabajé 3 años en limpieza, ahorrando cada dólar posible, tomando clases nocturnas de administración de instalaciones, cumplimiento de seguridad y certificaciones OSA. Empecé pequeño y fui creciendo con cuidado. Caterina sintió, sonriendo, está siendo modesta. El pasado abril tuvimos un riesgo de brote infeccioso en O4, con bacterias potencialmente resistentes a múltiples antibióticos. Si no hubiéramos demostrado una desinfección completa en 24 horas, el CDC habría cerrado todo nuestro quirófano. Llamé a Rosalind a las 6 de la mañana y a las 10 ya tenía un equipo en el sitio. Trabajaron 16 horas seguidas, y la prueba de ATP salió negativa a las 2 de la mañana. A las 6 retomamos las cirugías. Nos salvó. Mi padre se levantó de golpe, arrastrando la silla. Necesito aire, murmuró mientras salía del comedor. La mesa quedó en un silencio absoluto por un momento. Thomas Ashford, el juez retirado, hasta entonces callado, habló finalmente. Eso es increíble, Rosalind. Levantar una empresa desde cero, especialmente en un campo tan competitivo. Gracias, respondí. Mi mamá tenía las manos temblorosas. ¿Pero por qué no nos lo dijiste? La miré de verdad, por primera vez en años. Lo intenté, dije en voz baja. Cuando empecé Sterling, los invité a la inauguración de la oficina. Dijeron que estaban ocupados. Cuando obtuve el contrato de más general, llamé y me dijeron, qué bien, querida, y luego me preguntaron si había oído sobre el ascenso de Eleanor, así que dejé de intentar. Eleanor alcanzó mi mano debajo de la mesa, sus dedos estaban fríos. Ross, está bien, susurró. Ustedes decidieron hace mucho quién era yo. Solo dejé de discutir. Jonathan preguntó con cuidado, ¿por qué no corregías a la gente? Quiero decir, si asumían mal porque nunca preguntaron, le respondí. Me dijeron quién era, no hablamos de ella. Nació para servir, ¿por qué iba a discutir con gente que ya tenía su juicio hecho? Mi mamá se levantó de golpe, empujando ligeramente la silla. Necesito perdón, dijo, y corrió hacia el baño. Catherine parecía genuinamente afectada. Lo siento mucho, no quise causar, no causaste nada, interrumpí. Solo dijeron la verdad, eso es todo. Eleanor apretó mi mano con fuerza. Una de sus amigas, la rubia de Chanel, murmuró, eso es realmente impresionante. Alguien rió, y la tensión se alivió un poco, pero el elefante seguía ahí. Mi padre no había regresado. Ayuda, dijo Catherine suavemente. Tengo nuestros archivos de proveedores aquí, ¿quieres ver el contrato? Eleanor se inclinó hacia adelante, sí. Miré a Catherine y asentí. Ella pasó las pantallas del iPad y lo giró hacia nosotras. En la pantalla aparecía un PDF. El acuerdo de servicios de instalaciones del Massachusetts General Hospital apareció en la pantalla del iPad. Catherine hizo zoom en la página de firmas. Sterling Facility Services LLC, leía en voz alta, Rosalind E. Clark, CEO. Valor del contrato, $1.842.000 por 3 años. Firmado en noviembre de 2022. Renovado en octubre de 2025. La mano de Eleanor voló a su boca. Jonathan murmuró, santo cielo. Mi padre apareció de nuevo en la puerta. Al ver la pantalla, su rostro se puso gris. Se sentó de golpe. Catherine fue pasando lentamente por el documento,
narrando como si presentara evidencia en un tribunal. Alcance del trabajo: saneamiento diario de 12 pisos, incluyendo 4 quirófanos, 3 unidades de cuidados intensivos y 2 laboratorios de investigación. Protocolos de respuesta a emergencias para limpieza de Biohazard, control de infecciones y limpieza profunda. Personal asignado a más general, 42 personas, todas con verificación de antecedentes, autorización de CO y entrenamiento en cumplimiento de IPAA. Ella levantó la vista. Su hija dirige esto con mano firme, Dr. Clark. Mi padre no dijo nada. El Eleanor me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Ross, susurró. 42 personas solo para un contrato, dije. 180 en total, aclaré, contando todos los contratos. Catherine abrió su bandeja de correo, buscó Rosalind Clark y encontró 47 resultados. Abrió uno al azar de abril de 2025, enviado por Rosalind Clark, sterlingfacility.com a Catherine Ashford en más general, asunto, O4 de Clean Status Update, 12 de abril de 2025. Catherine, equipo desplegado en OR4 a las 10. Limpieza profunda completada a las 2 de la mañana. Prueba ATP negativa en todas las superficies. Protocolo de cloro ejecutado según guías del CDC. Sala lista para uso, cirugías reanudadas a las 6 de la mañana RC. Catherine giró la pantalla hacia mis padres. 2:17 de la mañana. Ese es el tipo de proveedor que quieren, que contesta a las 2 de la mañana y no se detiene hasta terminar el trabajo. Eleanor susurró, ¿hiciste eso a las 2 de la mañana? Sí, sola. No, tenía un equipo de 12 personas. No le pido a nadie que haga algo que yo no haría. Yo estaba en O4 con ellos, limpiando y supervisando. Jonathan, como buen abogado, sacó su teléfono. ¿Te importa si busco algo?, dije. El tipeo rápido, Rosalind Clark Sterling, Boston. Sus cejas se levantaron. Sterling Facility Services, leyó en voz alta desde mi perfil de LinkedIn. Fundada en 2018, CEO, 180 empleados, certificación ISO 9001, especializada en limpieza sanitaria para hospitales, empresas e instituciones. Clientes incluyen Massachusetts General Hospital, Boston University, Vertex Pharmaceuticals. Desplazó la pantalla por Boston Business Journal, 40 Under 40, 2024, mujeres destacadas en liderazgo empresarial. Me miró asombrado. Ross, esto es increíble. Mi mamá regresó al comedor con los ojos rojos, había estado llorando en el baño. Al ver el iPad, el teléfono y la evidencia sobre la mesa como cartas esparcidas, se hundió en la silla. No entiendo, dijo, ¿por qué no nos dijiste nada? Me senté, apoyé cuidadosamente el tenedor y por primera vez mis manos no temblaban. Intenté decírtelo, dije. Hace 3 años los invité a la inauguración de nuestra oficina, pero dijeron que tenían una cena de la facultad. Hace 2 años les mandé el artículo del Boston Business Journal y me respondieron, ¡qué bien! El año pasado llamé para contarles que habíamos ganado el contrato con Vertex y me preguntaron si había hablado con el Eleanor sobre ser dama de honor en su primera boda. Mi mamá se estremeció. Así que dejé de intentar, continué. Ustedes ya habían decidido que yo era la vergüenza de la familia, la desertora, la sirvienta. Me di cuenta de que no importaba lo que construyera, ustedes ya tenían su opinión hecha. La voz de mi papá salió temblorosa. No es justo, ¿verdad? Lo miré fijamente. Nos dijeron que no habláramos de ti, que habías nacido para servir. Me presentaron ante extraños como alguien que hace trabajo de limpieza con el mismo tono que usarían para alguien que fracasó en la rehabilitación, que se suponía que debía pensar. No respondí. 2 semanas después, Eleanor me llamó. Estoy comprometida, me dijo. Felicidades, respondí. Se llama Jonathan Ashford. Es abogado corporativo. Vamos a tener una cena de compromiso el 15 de noviembre. Mamá insiste en que vayas. Ellen, no creo que sea buena idea. Por favor, Rose. Solo una cena. Si no vas, mamá va a ponerse imposible. Estuve a punto de decir que no. Pero al final no lo hice.
El Four Seasons de Boston brillaba bajo la luz fría del atardecer de noviembre. Yo había estado dentro de ese edificio cientos de veces, pero siempre por la entrada de servicio a las 5 de la mañana, con mi equipo de operaciones, durante nuestras revisiones de limpieza profunda. Nunca como invitada. Llegué en Uber. No usé el valet. No porque no pudiera pagarlo, sino porque gastar $40 solo por estacionar me parecía un desperdicio. Siempre vigilaba los gastos, sobre todo cuando pagaba a mis empleados $22 por hora. Llevaba un vestido negro sencillo que había comprado en Nordstrom Rack por $89. Mis zapatos eran unos flats de 2 años, un poco gastados en la punta. Solo llevaba una bolsa pequeña con mi teléfono, mi identificación y una tarjeta de crédito. En el lobby, el Eleanor estaba cerca de los elevadores. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que seguramente costaba unos $3,000. En su muñeca brillaba una pulsera Cartier que yo reconocí de su Instagram. A su lado estaba su prometido. Alto, bien arreglado, con esa seguridad natural de la gente que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Mi mamá fue la primera en verme. Su sonrisa se congeló por medio segundo antes de transformarse en algo educado, pero distante. «Ah, Rosalind, viniste. ¡Qué bien!». Mi papá ni siquiera me miró. Lo seguí hasta el comedor privado. El salón era elegante, paredes color crema, luz suave y una mesa larga para 18 personas, con manteles color marfil y platos con borde dorado. Reconocí todo de inmediato. Mi equipo había limpiado esa misma sala 2 días antes. Eleanor tomó mi brazo y me llevó hacia 2 personas que estaban cerca del bar. «Jonathan, mamá, papá, ella es Rosalind, mi hermana». Jonathan Ashford tenía 36 años, cabello claro y una sonrisa fácil. Me dio la mano. «Por fin te conozco. Eleanor habla mucho de ti». Lo dudé, pero sonreí. A su lado estaban sus padres, Thomas Ashford, un juez retirado de cabello plateado y porte elegante, y Catherine Ashford. Catherine tenía unos 58 años. Llevaba un traje gris Armani muy bien cortado y unos aretes de diamantes discretos. Su apretón de manos fue firme. Cuando nuestras miradas se encontraron, sostuvo el contacto visual 2 segundos más de lo normal. Yo mantuve el rostro neutral. Mi padre se aclaró la garganta. «Jonathan, Catherine, Thomas, ella es nuestra hija Eleanor. Y Rosalind». Hubo una pausa, lo bastante larga para notarse. Mi mamá intervino rápido. «Ella, bueno, trabaja aquí en la ciudad». Catherine entrecerró un poco los ojos, aunque siguió sonriendo mientras soltaba mi mano. Yo me senté en el extremo de la mesa. Llegaron los aperitivos, vieirás, microgriens y espuma de limón. La conversación fluía a mi alrededor como agua rodeando una piedra. Hablaban del bufete de Eleanor, de los casos de fusiones de Jonathan, del golf de Thomas, del trabajo voluntario de mi mamá en el museo. Entonces alguien, una amiga de Eleanor, una mujer rubia vestida de Chanel, hizo la pregunta. «¿Y tú, Rosalind, a qué te dedicas?». La mesa quedó en silencio. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato. «Ah, Rosalind, ella hace trabajo de limpieza», dijo mi mamá. «Trabajo honesto, claro», agregó, «pero no hablamos mucho de ella en estas reuniones». Silencio. Miré mi vaso de agua. La condensación mojaba el mantel blanco debajo, formando un pequeño círculo oscuro que se expandía lentamente. Mi mamá rió, un sonido nervioso y agudo. «Rosalind siempre ha sido diferente, nació para servir, supongo. Es su manera de ser». Eleanor bajó la mirada hacia su plato. Jonathan se acomodó incómodo en su silla. Al otro lado de la mesa, Catherine Ashford detuvo su tenedor a medio camino hacia la boca y lo dejó caer lentamente. «Trabajo de limpieza», dijo Catherine, con voz tranquila pero con un filo debajo. «¿Qué tipo de limpieza?». Mi papá movió la mano con desdén. «Oh, ya sabes, hoteles, oficinas, cosas así». Catherine me miró directamente. «¿En qué empresa trabajas?». De repente, el cuarto se sintió más pequeño. La miré a los ojos. Podría haber mentido. Tal vez debería haberlo hecho, pero estaba cansada de esconderme.
No trabajo para una empresa, dije en voz baja. Yo tengo una. Sterling Facility Services. Silencio total. El vaso de vino de mi papá se quedó en el aire. El rostro de Catherine cambió, primero reconocimiento, luego algo parecido al shock. Sterling Facility Services repitió despacio. Sí, confirmé. Se inclinó hacia adelante. ¿Es usted esa Rosalind Clark? Sí. El salón contuvo la respiración. La voz de Catherine era suave, pero cada palabra caía como piedra en agua quieta. Usted es la CEO que salvó nuestro quirófano el pasado abril. Mi mamá susurró. ¿De qué está hablando? Mi papá parpadeó rápido, como cuando un estudiante lo desafiaba en clase y él no tenía respuesta. El Eyanar me miraba, la boca ligeramente abierta. Catherine continuó, sin notar la bomba que estaba soltando. Tuvimos un aviso de infección en O4. El CDC estaba a punto de cerrar el área. Llamé a Rosalind a las 6 de la mañana un sábado. Para las 10 de la mañana, tenía a un equipo de 12 personas en el sitio, con desinfectantes de grado hospitalario y un protocolo de limpieza profunda de 16 horas. Salvó 3 cirugías ese día. Me miró con algo parecido a la admiración. Quizás salvó vidas. El rostro de mi papá pasó de rojo a blanco en 3 segundos. Eso no es posible. Catherine dejó la servilleta sobre la mesa y se giró completamente hacia mis padres, con voz firme pero tranquila, de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Sterling tiene nuestro contrato de sanitización en Mass General. 1.8 millones de dólares al año, contrato de 3 años, certificación ISO, cumplimiento de OSHA, equipo entrenado para patógenos sanguíneos. Uno de los mejores proveedores con los que hemos trabajado. Se volteó hacia mí con una expresión cálida. No sabía que eras la futura cuñada de Jonathan Pequeño Mundo. El vidrio de champaña de mi mamá se inclinó y derramó un poco sobre el mantel sin que ella lo notara. La voz de Eleyanar fue casi un susurro. «Rose, ¿es cierto?» Asentí. Empecé Sterling hace 7 años, dije con voz firme. Había practicado este discurso 1000 veces en mi cabeza, sin pensar que algún día lo diría en voz alta. En la boda de mi primo en 2017, un amigo de la familia preguntó si las 2 hijas de mis padres estaban bien. Mi papá sonrió y dijo, Eleanor acaba de convertirse en asociada junior en Wilkins y Gray, una de las mejores firmas de Boston. Y Rosalind, bueno, de ella casi no hablamos. En Navidad de 2018 me sentaron en la mesa de los niños, aunque yo ya tenía 23 años. Eleanor estaba en la mesa principal, entre mis padres. La luz de las velas brillaba sobre su anillo de compromiso, el primero, que por cierto solo duró 6 meses. Mi abuela Dorothy, una mujer pequeña con cabello gris acero y una mirada muy aguda, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja. ¿Por qué permites que te hagan esto? ¿Hacer qué? Pregunté. Borrarte. La miré un momento. No lo permito. Solo ya no peleo por eso. Ella apretó mi mano. Deberías. Después de esa noche dejé de ir al Día de Acción de Gracias. Si iba a ser invisible, prefería hacerlo a mi manera. Seguí trabajando en el Marriott, pero también empecé a tomar clases nocturnas. Estudié administración de instalaciones en Bunker Hill Community College, operaciones de negocio, normas de seguridad, certificaciones de OSHA, manejo de materiales peligrosos. Empecé a entender la limpieza de una forma que casi nadie imagina, como ingeniería, como química, como logística. Una madrugada de martes, en marzo de 2017, estaba sentada en mi pequeño departamento con la laptop abierta y varias latas de bebida energética alrededor. Estaba armando una hoja de cálculo. Si yo podía limpiar 14 habitaciones en 5 horas, ¿por qué la empresa calculaba 8 horas? Si cada habitación tiraba unos $6 en suministros al día, eso era $84 por semana por habitación. En todo el hotel, eso significaba casi 1.2 millones de dólares al año. ¿Quién estaba revisando esos números? Nadie. Así que empecé a ofrecer mis servicios a oficinas pequeñas. Solo era yo, un trapeador, una cubeta y una tarjeta de presentación que imprimí en FedEx. Rosalind Clark, Reliable Cleaning Services.
3 oficinas dijeron que sí. Ahí supe que podía hacerlo. El día de mi cumpleaños número 25, el 14 de marzo de 2018, registré oficialmente mi empresa, Sterling Facility Services LLC. El nombre venía de mi segundo nombre, Rosalind Elizabeth Sterling Clark. Sterling sonaba fuerte, limpio, profesional. Mi primer contrato fue con una oficina de unos 8,000 pies cuadrados en Kendall Square. El acuerdo era por $18,000 al año. Contraté a 3 personas de medio tiempo. Carla, que había dejado el Marriott la misma semana que yo. Un hombre llamado Jerome, que había perdido su trabajo en una fábrica. Y Amy, una estudiante universitaria que necesitaba dinero para pagar la matrícula. Les pagué $17 la hora, 4 más de lo que yo ganaba cuando empecé en el Marriott. También les prometí seguro médico después de 90 días. ¿Por qué haces eso?, me preguntó Carla. La mayoría de las empresas de limpieza no ofrecen beneficios. Porque yo nunca trabajaría para una empresa que no me valore, le respondí. Y no pienso construir una así. Trabajaba casi 80 horas a la semana. Limpiaba junto a mi equipo desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Luego llegaba a casa y me ponía a hacer nómina, facturas, correos a clientes, pedidos de suministros y horarios hasta las 3 de la mañana. Mi departamento olía siempre a cloro y a cansancio. Pero al final del primer año ya tenía 12 empleados y alrededor de $220,000 en ingresos. Mis padres todavía pensaban que yo seguía limpiando habitaciones de hotel. Un jueves de enero de 2022, a las 9:47 de la mañana, me llegó un correo. Asunto: solicitud de propuesta, contrato de servicios de sanitización, Massachusetts General Hospital. Lo leí 3 veces para asegurarme de que era real. El Hospital Mass General es uno de los mejores del país. Su proveedor actual había fallado en una auditoría de control de infecciones y estaban buscando una nueva empresa. El documento tenía 40 páginas. El contrato valía $1.8 millones al año, por 3 años. Pasé 2 semanas completas preparando la propuesta. Escribí un manual de procedimientos de 40 páginas, protocolos para el área quirúrgica, control de infecciones, respuestas de emergencia y calendarios de pruebas ATP. Incluí diagramas de crisis, certificaciones de entrenamiento para empleados y referencias de la Universidad de Boston, donde ya llevábamos 2 años trabajando. La entrevista fue con Catherine Ashford, la directora de operaciones del hospital. Su oficina tenía ventanas enormes que daban a todo el skyline de Boston. Ella tenía unos 58 años, el cabello plateado y un traje azul marino que seguramente costaba más que mi coche. Me dio la mano con firmeza y me señaló una silla. Muchos proveedores prometen demasiado, dijo mientras revisaba mi propuesta. Pero usted trajo un manual de procedimientos de 40 páginas y diagramas de crisis. ¿Por qué? La miré directo. Porque cuando un área quirúrgica se cierra por contaminación la gente puede morir, respondí. Yo no trabajo con atajos. Me observó durante unos segundos largos. Luego sonrió. ¿Cuándo puede empezar? 3 semanas después recibí la llamada. Contrato aprobado. 1.8 millones al año. 3 años renovables. Me quedé sentada dentro de mi coche, en el estacionamiento de mi oficina en South Boston, llorando durante 20 minutos. No se lo dije a mis padres. Para 2024, Sterling Facility Services generaba $12.3 millones al año. Teníamos contratos con Massachusetts General Hospital, 1.8 millones al año. Boston University, 950,000 al año. 4 torres de oficinas en el distrito financiero de Boston, 2.1 millones combinados. Vertex Pharmaceuticals, 890,000 al año. The Four Seasons Boston, 780,000 al año. La empresa tenía certificación ISO 9001, cumplía con todas las normas OSHA, y contábamos con un equipo de respuesta de emergencia entrenado para limpieza de biorriesgos, desinfecciones profundas y control de infecciones. Mi oficina ocupaba unos 3,200 pies cuadrados en South Boston. Tenía 8 personas trabajando en administración. En la pared detrás de mi escritorio colgaban los contratos enmarcados,
las certificaciones de seguridad y una foto de cada uno de mis empleados. Yo, en cambio, seguía viviendo en un condominio sencillo de 2 habitaciones en South Boston. Manejaba un Honda Civic de 4 años. Tenía 3 trajes y los usaba en rotación. A mi familia la veía tal vez una vez al año. Mis padres todavía le preguntaban a Eleanor sobre mí, en lugar de llamarme directamente. En octubre, Eleanor me mandó un mensaje. Mamá quiere saber si todavía sigues en ese trabajo del hotel. Solo dile algo para que deje de preguntar. Me llamo Rosalind Clark y tengo 32 años. En la fiesta de compromiso de mi hermana Eleanor, mi papá le dijo a la familia del novio, ¿Rosalind? Ah, de ella casi no hablamos. Es como la que hace el trabajo pesado. Mi mamá añadió en voz baja, supongo que nació para servir. Yo mantuve la cara tranquila. Había aprendido a no reaccionar. Pero en ese momento, la mamá del novio, una mujer elegante con un traje gris muy serio, se inclinó hacia adelante y dijo, «Un momento, usted es la mujer que...». Se detuvo a mitad de la frase. El salón quedó completamente en silencio. El rostro de mi padre se puso pálido, y lo que esa mujer dijo después iba a destruir todo lo que mi familia creía saber sobre mí. Cuando crecíamos, en la mesa familiar siempre existía una jerarquía invisible. Eleanor se sentaba del lado derecho, justo donde la luz del candelabro iluminaba los trofeos de debate que tenía en la repisa detrás de ella. Yo me sentaba del lado izquierdo, donde la luz apenas llegaba. Era el año 2011. Yo tenía 14 años y Eleanor 18. Ella ya había sido aceptada anticipadamente en la Escuela de Derecho de Columbia. Algún día Eleanor va a presentar casos ante la Corte Suprema, decía mi papá mientras cortaba su carne con una precisión casi quirúrgica. Él era el Dr. Edmund Clark, profesor titular de Economía en la Universidad de Tufts. Todo en su vida tenía que ser exacto, perfecto. Y Rosalind, bueno, tal vez una escuela técnica. Ella es buena con las manos. Mi mamá, Lillian, es directora de Brockie Line Academy, una mujer que había pasado 40 años enseñando que la excelencia era lo único aceptable, sonrió con rigidez. No todos nacen para la vida intelectual, Edmund. Algunas personas son más prácticas. Eleanor sonrió con orgullo. Yo me quedé mirando mi plato. No odiaba a mi hermana. Odiaba lo que representaba, la prueba constante de que yo nunca sería suficiente. Eleanor tocaba el violín. A mí me gustaba desarmar el lavabo del baño para ver cómo funcionaban las tuberías. Ella ganó el campeonato estatal de debate. Yo recibí castigo en la escuela por faltar a la clase avanzada de inglés para ayudar al conserje a arreglar la caldera. Ahí fue cuando entendí que, para ellos, nunca iba a ser suficiente. Así que dejé de intentarlo. La llamada llegó un martes de octubre de 2014. Yo tenía 19 años y estaba a la mitad de mi segundo año en la Universidad de Massachusetts Amherst. Estudiaba administración de empresas porque mi papá había dicho que era lo suficientemente práctico para alguien como tú. Pero odiaba cada clase. Teoría de marketing, finanzas corporativas, gestión estratégica, todo me parecía como aprender un idioma que nunca iba a usar. Así que llamé a casa. Voy a dejar la universidad, dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de mi padre, fría y controlada. ¿Disculpa? Voy a dejar la universidad. La odio. No estoy aprendiendo nada que realmente sirva. Útil, repitió mi mamá. En ese momento ella ya había levantado otra extensión del teléfono. Podía escuchar su respiración, rápida y llena de enojo. ¿De verdad quieres avergonzarnos para siempre? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Díganles que estoy tratando de encontrar mi camino, respondí. Encontrar tu camino, dijo mi papá, levantando la voz, algo que casi nunca hacía. Estás tirando tu vida a la basura. Tu hermana está en la Facultad de Derecho de Columbia. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Y tú qué quieres ser una desertora? No lo sé todavía, dije. Pero sí sé que esto no es para mí. Si dejas esa carrera, dijo mi mamá con la voz temblando, no esperes que te apoyemos. Ni económicamente, ni emocionalmente. Vas a estar completamente sola.
Está bien, respondí. Colgué. La lluvia golpeaba la ventana de mi dormitorio universitario. Había cajas medio empacadas sobre la cama. Tenía $1,200 en mi cuenta de ahorros y ningún plan claro. Pero tenía algo más importante, la certeza de que, si me quedaba ahí, algo dentro de mí se iba a romper. Y eso no podía permitirlo. Me mudé a un pequeño estudio en Dorchester. El techo tenía grietas y los radiadores hacían ruido toda la noche. Durante 3 meses, nadie de mi familia me llamó. En el Marriott del centro de Boston estaban contratando personal de limpieza. $13 la hora. Apliqué y empecé a trabajar la semana siguiente. El trabajo era pesado. 14 habitaciones al día, turnos de 6 horas, 5 días a la semana. Quitar sábanas, limpiar baños, aspirar alfombras, rellenar el minibar, revisar la lista plastificada y pasar a la siguiente habitación. Mi supervisora se llamaba Carla. Tenía los ojos cansados y 3 hijos en casa. Ella me enseñó el ritmo del trabajo. Manos rápidas, paso constante, me decía. No pienses demasiado, solo muévete. Y resultó que era buena en eso. Para el segundo mes ya terminaba mis 14 habitaciones en 5 horas. Y empecé a notar cosas. Desperdicio de suministros. Tirábamos botellas de champú que aún estaban a la mitad porque así lo ordenaba la empresa. El caos de los horarios. Algunos días había 6 personas trabajando en un piso que solo necesitaba 3. Otros días había una sola persona para un piso que necesitaba 6. Equipos rotos que nadie arreglaba porque mantenimiento y limpieza casi nunca hablaban entre sí. Una vez se lo mencioné a Carla. Ella solo se encogió de hombros. Así son los hoteles, chica. Nadie escucha a las que limpiamos. El Eyanar se enteró de que yo trabajaba en limpieza cuando volvió a casa para el Día de Acción de Gracias en 2015. Yo no estaba invitada a la cena, pero ella me llamó después. Mamá y papá están molestos, dijo. Creo que le dicen a la gente que estás tomándote un tiempo. Pero la tía Diane preguntó directamente y papá dijo. Se quedó en silencio por un momento. Dijo, de ella no hablamos. Yo estaba parado afuera del departamento de Eleanor en Cambridge, a unas 3 cuadras de su edificio, sosteniendo el teléfono con las manos congeladas por el frío de noviembre. A través de su ventana podía verla moviéndose por el departamento, probablemente preparando una maleta para algún viaje de fin de semana. Rose, ¿sigues ahí?, preguntó. Sí, aquí estoy. Intenté defenderte, dijo. De verdad. No pasa nada, L. Sí pasa. Eres mi hermana. Entonces, ¿por qué no estás aquí conmigo?, pregunté. Hubo silencio. Lo siento, dijo al final. Tengo que irme. En ese momento entendí algo muy claro. Para mi familia, yo me había convertido en un secreto. En algo que preferían esconder. En su vergüenza. Durante los siguientes 3 años, de 2015 a 2018, asistí tal vez a 5 eventos familiares. Un día de Acción de Gracias, 2 Navidades, la boda de un primo y el cumpleaños número 80 de mi abuela. Y en cada reunión pasaba exactamente lo mismo. En el Día de Acción de Gracias de 2016, mi tío Paul preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera contestar, mi mamá respondió, Rosalind está trabajando en limpieza. No hablamos mucho de ella.